En esta sesión me gustaría comentarles algunos aspectos relacionados con el derecho de los tratados y básicamente conceptos iniciales. Dentro de estos conceptos iniciales, lo primero que tendríamos que ver es aquellos aspectos referidos a dónde se encuentran los tratados, al fin y al cabo. Muchas veces en los medios de prensa encontramos declaraciones, no solamente de especialistas, sino también de congresistas, funcionarios de la administración pública en el ámbito del ejecutivo, en el ámbito del poder judicial. Incluso por ahí hemos escuchado recientemente a algunos magistrados del Tribunal Constitucional que hacían referencia a que, o ex magistrados del Tribunal Constitucional, que un comentario a una ley que estaba relacionada con una fuente jurídica internacional, con un tratado, mencionaban que los tratados no son parte del derecho nacional, decían. Era más o menos parafraseando un poco la expresión que tenía este ex magistrado. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en el derecho de los tratados, por una parte, cómo está distribuida las fuentes del derecho internacional, cómo, dónde encajan los tratados, y por otra parte también, luego de haber señalado algunos conceptos sobre derecho de los tratados, la entrada en vigor, etcétera, ver un poco cómo el derecho de los tratados son o no son parte del derecho interno de un país, ¿no? Pues vamos a ver eso. Primero, no hay a diferencia de lo que existe en el derecho interno, no hay una constitución en el mundo, naturalmente, ¿no? En el derecho interno, por ejemplo, en nuestro país, como sabemos, la fuente jurídica de donde nacen todas las demás fuentes es la constitución política, ¿no? La constitución política es, como se suele decir, la norma de normas, o en latín la norma normarum, le dicen también, ¿no? Muy graciosa esta expresión. En el derecho internacional no hay una constitución del mundo, no hay una constitución, no hay una norma general que abarque todas las fuentes del derecho internacional. No obstante, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que la Corte Internacional de Justicia es un órgano principal de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas es una organización internacional creada por un tratado, precisamente, multilateral, un tratado que es la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, que de alguna forma es un parteaguas, un antes y un después en la historia del derecho internacional, porque luego de la Segunda Guerra Mundial se reestructura el sistema internacional en base a unos principios específicos que están en la Carta, y cómo no, para poder hacer viables principios como solución pacífica de controversias y prohibición del recurso a la fuerza, se establece una Corte Internacional de Justicia, que es un órgano principal de Naciones Unidas, que tiene un estatuto que es parte de la Carta y que establece cuáles son las reglas que utilizará la Corte Internacional de Justicia para dirimir una controversia entre estados. Entonces, ahí no están todas las fuentes del derecho internacional, naturalmente. No puede, no pretende tampoco ser la Carta de Naciones Unidas ni el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, no pretende ser la Constitución del mundo, no pretende ser el derecho eh, que totalice por completo las fuentes del derecho internacional, aunque se acerca de alguna manera a ello, ¿no? Pero eh, lo concreto es que el artículo 38.1 del estatuto menciona las fuentes que utilizará la Corte para dirimir controversias entre estados. Y entonces, dentro de estas fuentes que la Corte utilizará, están los tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho. Y como ven ahí en la pantalla, es lo que el texto del estatuto de la Corte dice: la Corte, cuya función es dirimir controversias conforme al derecho internacional, utilizará estas fuentes. Y ahí tenemos a las convenciones internacionales, o sea, los tratados generales o particulares, o sea, multilaterales o bilaterales o específicos, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. O sea, aquí tenemos a los tratados expresamente señalados como una de las fuentes en el ámbito del derecho internacional. Y también está la costumbre internacional, que es otra fuente, la más antigua probablemente del derecho internacional.
están los principios generales del derecho, comunes a los sistemas jurídicos mundiales, y como fuentes auxiliares o como medios auxiliares también están las decisiones judiciales, o sea, la jurisprudencia que emiten tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional y la doctrina, que son las opiniones de los especialistas. Hay otros medios de creación o otras fuentes que han ido naciendo o que han ido sido reconociéndose en el ámbito del derecho internacional contemporáneo, del 45 a esta fecha, que no están en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pero que son muy utilizados en la práctica internacional, entre ellos los actos unilaterales de los estados y las decisiones de contenido normativo o los actos de contenido normativo emitidos por organizaciones internacionales. Pero nosotros nos vamos a concentrar dentro de estas fuentes, dentro de estas fuentes nos vamos a concentrar en los tratados. Hay muchas definiciones de tratados, están en la doctrina, eh, pero hay un tratado que habla sobre los tratados, ¿no? Ahora, hay una convención, bueno, hay dos convenciones, pero una de ellas está vigente, la del 69, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 69, que es un tratado que busca codificar la costumbre internacional, o sea, busca codificar a otra fuente en el ámbito del derecho de los tratados. Entonces, tenemos un tratado, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 69, de la que el Perú es estado parte desde el año 2000 y que hace una definición de tratado para los efectos de la aplicación de estos instrumentos. Entonces, esta es la definición que hace la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados. El artículo 2.1a señala esta definición que ven en pantalla. Y en base a esta definición vamos a poder explicar algunos aspectos. ¿Qué dice entonces la Convención de Viena del 69? ¿Qué cosa es un tratado? Un tratado es un acuerdo entre estados o entre sujetos de derecho internacional. En primer lugar, los tratados nacen por voluntad de los estados en primer lugar y otros sujetos derivados. Ojo, hay que tener presente algo, ¿no? Los tratados son los sujetos originarios en el derecho internacional. Los tratados son, en principio, los estados son, en principio, los sujetos que crean el derecho internacional a través de su voluntad, ya sea una voluntad establecida en base a acuerdos específicos, que son los tratados, o una voluntad que nace de una práctica constante reiterada en el tiempo, que es la costumbre internacional. Entonces, los estados pueden dar origen mediante acuerdos internacionales o mediante la práctica a otros sujetos de derecho internacional. Entonces, en principio, los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional, acuerdos entre estados u otros sujetos de derecho internacional que establecen eh, algún tipo de reglas para regirse en sus relaciones inter se. Ahora, dice la Convención de Viena del 69 que los tratados son en forma escrita, es decir, están plasmados en un texto. Esto es muy interesante a lo largo de la historia. La evolución del derecho internacional nos señala que los estados básicamente han plasmado sus acuerdos en textos, en documentos. En la historia del derecho internacional tenemos em, encuentros entre diversas civilizaciones, encuentros entre diversas formas de concebir el fenómeno jurídico, y en base a ello es que las entidades han ido plasmando por escrito en textos sus acuerdos. Ahora bien, existe registro en la historia del derecho internacional y también existe registro en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de que han existido acuerdos no escritos que también son válidos en el ámbito del derecho internacional. Pero acá nos estamos concentrando en los acuerdos escritos, que pueden estar en un instrumento único o en varios conexos. ¿Qué significa eso? Que él puede estar en un texto que es solemnemente suscrito, que normalmente tienen estos textos un encabezado o el título, por ejemplo, ¿no? Acuerdo entre el Perú y Brasil para la cooperación en el ámbito de la cultura, por decirlo de alguna
de algún tema. Entonces, en este acuerdo hay un encabezado previamente para que se suscriba un acuerdo, hay una negociación. Hay varias fases en el ámbito de la suscripción de un acuerdo. En primer lugar, tiene que haber interés entre dos estados por establecer algún tipo de relación. Los estados tienen su propio sistema jurídico, son soberanos, tienen sus propios representantes políticos y para suscribir un acuerdo, para generar un tratado, requieren ambos de tener voluntad para ello. Entonces, hay un tema específico que quieren tratar o sobre el cual les conviene tener una regla jurídica que sea común a ambos y que se rija bajo el principio de igualdad soberana. Es decir, ninguno de los dos está sometido al otro. Los acuerdos, los tratados se basan también en varias reglas, entre ellas el de la igualdad soberana y el principio de que todos los estados tienen capacidad para suscribir acuerdos, porque son sujetos de derecho internacional. Y con ello, son sujetos, además son sujetos plenos y están en la capacidad de generar reglas en cualquier ámbito que ellos deseen llevar a cabo. Entonces, en base a la soberanía y a sus capacidades reconocidas en el ámbito internacional para generar acuerdos, deciden acometer un específico tema y deciden, por ejemplo, suscribir un acuerdo en el ámbito de la cultura, de la promoción de la cultura. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Los dos estados deciden soberanamente contraer obligaciones entre ellos. Entonces, eh, inician con una fase de negociaciones, ¿no? La fase de negociaciones generalmente es una fase que se inicia con una propuesta de suscribir un acuerdo. ¿Cómo se inician estas propuestas? Como sabemos, los estados tienen misiones diplomáticas, embajadas en otros países, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos nosotros en el Perú una embajada del Brasil en el Perú, acreditada en el Perú, y el Perú tiene una embajada acreditada en Brasil, la embajada del Perú en Brasil. Entonces, a través de esas embajadas, a través de esas misiones, se comunica la misión con el gobierno, porque está acreditada representa al gobierno. Esa acreditación de esa misión es una acreditación formal. En otras palabras, el embajador de Brasil en Perú representa plenipotenciariamente al gobierno del Brasil y presenta una propuesta de texto, o dice queremos celebrar conversaciones. Entonces, en base a un objeto, eso normalmente se llama el objeto y fin del tratado, en base a un específico punto, deciden los estados empezar a negociar. Y la fase de la negociación, que es la primera fase en el ámbito de la vida de un tratado, es una fase que no está arreglada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a diferencia de, por ejemplo, de la suscripción, de la autenticación, de la adopción, de la ratificación, de las enmiendas, de las reservas, no está arreglada la negociación, porque es amplia, puede durar años, puede, puede durar incluso décadas, o puede ser bastante más sencilla. Entonces, la negociación es la fase en la cual se sientan y se redacta un borrador. Ese borrador es un texto que finalmente es adoptado, un texto final, y luego ese texto es en el ámbito de una ceremonia suscrito. Van a ver que dentro de poco tenemos una reunión de acá en el Perú. El Perú va a ser sede de la PEC, seguramente deben estar enterados. En esta reunión van a venir eh, jefes de Estado de otros países y van a venir acá al Perú y ya se está trabajando y se está negociando y se está casi finalizando los acuerdos que se van a suscribir. ¿Cómo se está negociando? ¿Cómo se está trabajando? A través de las misiones diplomáticas. Las misiones diplomáticas de estos países que van a venir al Perú, los que tienen misiones acá en el Perú, están negociando con la Cancillería que representa al Estado peruano en el ámbito internacional y se está negociando, se está trabajando los textos, los borradores. Y en base a esos borradores, cuando llegue el día de la ceremonia, ya se va a tener el texto finalizado formalmente, mediante comunicaciones diplomáticas, se va a tener ese texto finalizado y ese texto finalizado va a ser en una ceremonia suscrito. En una ceremonia se va a firmar esa suscripción. Ese es un instrumento único, dice título. Acuerdo, por ejemplo, entre Perú y China sobre cooperación en el ámbito científico y tecnológico.
y va a tener el objeto este, por ejemplo, ¿no? El objeto de este acuerdo es la cooperación técnica y científica para que las partes puedan desarrollar sus industrias. Perfecto. Artículo 1, ese es el objeto. Después, artículo 2, las partes se comprometen a lo siguiente y ahí viene, se enumera una serie de compromisos. Por ejemplo, ¿no? El artículo 1 puede decir o el artículo 2 puede decir compromisos de las partes, ¿no? El Perú se compromete a adoptar las siguientes medidas para recibir a la cooperación técnica internacional, poner a disposición de los técnicos que vengan eh, alojamiento, viáticos, etcétera, ¿no? Y China se compromete a invertir, a entregar en cooperación internacional durante los 5 primeros años, por decir algo, 20 millones de dólares, por decir algo. Esos son los compromisos que contraen, como si fuera un contrato, pero en el ámbito internacional, y tiene las cláusulas finales, ¿no? Las cláusulas que suele tener un tratado son cláusulas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuándo va a entrar en vigor? Eso lo vamos a ver en un rato. ¿Cómo entra en vigor el tratado? Si hay alguna diferencia en la interpretación del tratado, se puede poner alguna cláusula que se denomina cláusula de solución de diferencias, que puede ser una cláusula autocompositiva. Por ejemplo, cláusula autocompositiva es cuando los estados deciden cualquier diferencia arreglarla mediante negociaciones diplomáticas y nada más que eso, ¿no? Y dicen, ¿no? Cualquier diferencia que surgiera en la interpretación del presente tratado será resuelta mediante negociación entre las partes de manera directa y de manera amistosa y en base a la buena fe. Pero si tuvieran una cláusula de interpretación, perdón, de solución de controversias heterocompositiva, entrarían un tercero a dirimir la posible controversia. Por ejemplo, diría algo como, en caso de diferencia en la interpretación del presente tratado, las partes se someterán a la competencia de un tribunal arbitral, por ejemplo, ¿no? O a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, otra posibilidad. Y así cláusulas de posibilidad de enmienda. Una cláusula de enmienda es una cláusula de revisión del texto para cambiarlo, de modificación del texto. Por ejemplo, desean incorporar una cláusula adicional. Por ejemplo, el tratado dice tendrá una vigencia de 5 años y quieren que tenga una vigencia mayor, entonces una cláusula de enmienda diría, ¿no? Este tratado tendrá una vigencia de 10 años, ya no de 5, sino las partes desean enmendar el tratado para que ya no tenga solo 5 años de duración, porque fue un éxito, y deciden eh, incorporar una cláusula en la que se ponga 10 años. O también, por ejemplo, si se quiere aumentar el monto de la donación, podría decir, y la donación no va a ser 10, va a ser ahora de 20 o de 30 millones. O si se quiere ampliar el espectro de actividades, no solamente va a ser en el ámbito de la cooperación científica y técnica, sino además en el ámbito de la cooperación por ejemplo, en el ámbito militar, por decir otro tema, ¿no? Entonces, añade un aspecto adicional. Esas son posibilidades, ¿no? De modificaciones, enmiendas. Esas son las enmiendas. Y normalmente la enmienda entra en vigor de la misma manera como entra en vigor el tratado. En otras palabras, una enmienda es un tratado en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque un tratado es una fuente de derecho internacional y como la fuente de derecho internacional solamente puede ser modificada por otra fuente de derecho internacional, entonces la enmienda es en sí mismo un tratado. Igual que el tratado que les estoy mencionando que se negocia, una enmienda también se negocia de la misma manera, ¿no? Se hace una serie de reuniones, se presentan borradores, finalmente se adopta un texto final. Este texto final es el que se presenta para que los estados puedan decir estamos o no estamos de acuerdo. Entonces, ese es un instrumento único, un texto que tiene su cláusulas de la 1 a la 20, entrada en vigor y listo. Puede tener incluso anexos, puede tener anexos. Generalmente los que tienen anexos son muchas veces los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio suelen tener anexos, suelen tener cláusulas sobre, por ejemplo, productos que están liberados, productos que están permitidos que ingresen de manera libre, sin pago de aranceles, etcétera. Entonces, esa es la... También varios conexos también puede significar que no está en un solo texto el tratado, está en varios textos. Por ejemplo, en un intercambio de notas diplomáticas,
se puede tener un tratado, ¿no? Por ejemplo, estos tratados son los tratados por intercambio de notas que se les suele denominar tratados por notas reversales. Tratados por notas reversales. Entonces, estos tratados por notas reversales suelen ser una propuesta que dicen, el gobierno del Perú tiene el honor de proponer el siguiente acuerdo y copia el texto de lo que propone, ¿no? Artículo 1, apartado 1, apartado 2, y dice, tiene un párrafo final que suele decir, si el gobierno de la China está de acuerdo con este tratado, em, sírvase manifestar su conformidad. Entonces el gobierno chino, o sea, la embajada de China, recibe la nota, la revisa y responde con una nota igual, en la que diga el gobierno chino eh, hace, da constancia de la recepción de su presente propuesta de acuerdo. Entonces copia el mismo texto que mandó el Perú y abajo puede poner una cláusula final que diga el gobierno de China se encuentra de acuerdo y por lo tanto esta nota de respuesta, junto con su nota de propuesta, constituye un acuerdo entre los dos estados. Claro, ahí se nos presenta un pequeño problema porque nosotros en el Perú todos los tratados tienen que ir a ratificación, como les voy a explicar en un momento. Entonces está el tratado, ese es un tratado, pero no está en un solo documento, está en dos documentos. Está en la nota de que propone y en la nota que responde diciendo que sí, son dos documentos. Y estos tratados, como ven en la pantalla, bueno, no importa la denominación, un tratado es un tratado por su contenido, no por su nombre. Y precisamente los tratados por intercambio de notas no tienen nombre. Por ejemplo, la nota que envía el Perú podría ser nota RE 1820 con los códigos de las direcciones especializadas y el número de orden, incluso la fecha. Y la nota china podría tener, por ejemplo, o la nota brasilera o alemana podría tener un número también, DR 2634. Entonces, se llaman acuerdo por intercambio de notas número tal y número tal, pero para simplificar se lo suele guardar en el archivo de tratados con un nombre, ¿no? Acuerdo entre Perú y Japón sobre por intercambio de notas de fecha tal, sobre cooperación. Porque la denominación no hace al tratado. Hay muchos tratados que se llaman declaración de intenciones y en el fondo son tratados. ¿Por qué? Porque están regidos por el derecho internacional, como dice ahí la diapositiva que ven en pantalla. ¿Qué significa regido por el derecho internacional? Significa que los estados han decidido obligarse, contraer obligaciones, pero fuera de sus propios sistemas jurídicos. De hecho, los estados no se someten normalmente no se someten a los sistemas jurídicos de otros estados. Eso es muy raro, excepcional. Eh, ¿Qué hacen entonces para contraer obligaciones entre ellos? Los estados y otros sujetos de derecho internacional crean reglas al amparo del sistema internacional que tiene principios, ¿no? Principios como igualdad soberana, solución pacífica de controversias, prohibición de intervenir en asuntos internos, por ejemplo, buena fe, pacta sunt servanda, al amparo de esas reglas, al amparo de las reglas que rigen el sistema internacional, crean un derecho exprofeso para regirse en el ámbito de ese sistema. Ese es el derecho internacional. Las reglas creadas para que los sujetos de derecho internacional puedan regirse en ese ámbito por ese tipo de reglas específicas, que dicho de paso, también incorporan a sus sistemas jurídicos con cláusulas de incorporación en sus sistemas constitucionales. Entonces, no solamente son reglas de derecho internacional, sino que muchas veces, mejor dicho, siempre los estados incorporan el derecho internacional en su derecho interno porque necesitan hacerlo cumplir, necesitan ejecutarlo, necesitan operativizarlo en sus sistemas jurídicos internos a través de su administración pública. O sea, por ejemplo, un acuerdo de cooperación, como les decía, en el ámbito de la cultura, naturalmente es el Ministerio de Cultura el que tendrá que operativizarlo. ¿Por qué? Porque si se encontraran obligaciones, por ejemplo, para compartir información en el ámbito del patrimonio cultural peruano, de las lenguas nativas del Perú y de otro país, por ejemplo China, o se contraen obligaciones para
difundir la cultura peruana en el exterior y difundir la cultura china en el Perú es a través de sus entidades públicas, de sus órganos de la administración pública. A través de ellos es que los estados ejecutan este tipo de acciones. Entonces, si los tratados no fueran, además de fuente de derecho internacional, fuente de derecho interno, no habría un amparo jurídico para que los ministerios pudieran ejecutar esos tratados. Y, de hecho, muchas veces los ministerios o las entidades públicas son autoridades centrales en muchos tratados. ¿Por qué? Porque los tratados tienen que ser operativizados, tienen que ser ejecutados, tiene que haber una administración de las obligaciones ahí contenidas. Entonces, esas son obligaciones que ejecuta el Estado a través de sus entidades, ¿no? A través de sus direcciones, ministerios, órganos públicos, etcétera. Entonces es necesario que haya también una incorporación en el derecho interno que lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Entonces, esa es la definición de un tratado, más o menos con una explicación un poco amplia, ¿no? General. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? Precisamente ese es otro aspecto que me gustaría tocar, ¿no? El derecho internacional tiene varias formas en las que se manifiesta el consentimiento. Y dependiendo de la manifestación del consentimiento, hay definiciones que se utilizan en el ámbito del derecho internacional y que pueden ser de interés. Por ejemplo, si se ha manifestado o no se ha manifestado el consentimiento, si todavía el texto está en un estadio previo, se habla de estados negociadores. Estados negociadores o estado negociador es un estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto de un tratado. ¿Qué ha pasado? Que el Estado no lo ha ratificado todavía, el Estado todavía no ha manifestado su voluntad, ha participado solamente en la elaboración y en la adopción del texto. Estamos hablando sobre todo de la adopción del texto en el ámbito multilateral, ¿no? Porque dentro de la clasificación de tratados hay tratados bilaterales y multilaterales. En un tratado multilateral, la adopción del texto no necesariamente coincide con la suscripción del texto. ¿Por qué? Porque puede ser que en una fase en el ámbito multilateral, por ejemplo, imagínense las Naciones Unidas o la OEA, los estados hayan manifestado diversos intereses respecto de ser o no parte en el tratado, dependiendo de cierto tipo de cláusulas, o sea, dependiendo de cierto tipo de obligaciones. Entonces, participan en la elaboración del texto, incluso pueden llegar a adoptarlo, o sea, estar presentes a la hora de firmar el acta final en la que queda el texto final adoptado, pero no necesariamente han participado en el siguiente paso, que es la suscripción. El siguiente paso precisamente es la suscripción, que es la firma a espera de ratificación. La suscripción es la firma del texto cuando este texto después va a pasar a un proceso de ratificación, que es un proceso interno en el que se manifiesta la voluntad de ser parte en el tratado. Entonces, Estado negociador en el ámbito multilateral sería un Estado que ha mandado a sus representantes para que negocien y suscriban, pero luego, y adopten el texto, pero luego eh, no han quedado necesariamente, o ha habido un cambio de gobierno, ha habido un cambio de postura política y no necesariamente quieren ser parte de ese tratado, por lo tanto no lo quieren suscribir. Estados signatarios, por ejemplo, serían dos estados que negocian un texto y lo suscriben y dicen, estamos a espera de ratificación. Han puesto una cláusula para que el tratado entre en vigor en el momento de su ratificación. Entonces, han firmado el texto. Un estado contratante es un estado que ha consentido en obligarse, o sea, ha cumplido con su procedimiento interno y lo ha notificado, aunque el tratado no haya entrado en vigor. Entonces, se dice estado contratante porque ya tiene los cumplidos los requisitos para que el tratado entre en vigor. Pero muchas veces, bueno, en los tratados multilaterales se ponen una serie de requisitos. Por ejemplo, eh, el Estado peruano, suponiendo que negociara un texto en el ámbito multilateral y son 20 estados, y el requisito para que el tratado entre en vigor es que se reciba la notificación de 15 estados por lo menos. Y normalmente cuando es un tratado multilateral, hay un estado depositario, que hace una especie de fedatario y va recibiendo las comunicaciones de los demás estados que ya van ratificando el tratado. Porque la cláusula de entrada en vigor del tratado dice,
este tratado entrará en vigor en el momento en que se notifique la ratificación número 15. Entonces ya suscribieron 20 tratados, 20 estados y algunos han ido notificando que ya han cumplido con sus procedimientos internos. Y si el Perú, por ejemplo, es el país número 9 que notifica la ratificación, entonces ya cumplió con su procedimiento interno, ya es un estado contratante, pero el tratado todavía no entra en vigor. Por eso no se le puede decir estado parte, porque el tratado entrará en vigor en la ratificación número 15, porque ese es el requisito que los estados han puesto en el tratado. Mientras el tratado no llegue a la ratificación número 15 y se quede en la número 14, el tratado no entrará en vigor, así pasen 20, 30 o 40 años, que es el caso de muchos tratados, entre ellos la Convención de Viena del 86 sobre derecho a los tratados entre estados y organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, que es el tratado hermano de la Convención de Viena sobre derecho a los tratados del 69, que es la que estamos comentando. Por ejemplo, ese tratado fue adoptado en 1986. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado décadas. Y todavía no ha entrado en vigor porque no se cumple con el número de sujetos mínimos que deben ratificarlo para que entre en vigor. Es importante. Entonces, los estados que han manifestado que ya cumplieron con su procedimiento interno y lo han manifestado al depositario, que puede ser un estado o puede ser la secretaría de una organización internacional. Por ejemplo, la Secretaría de Naciones Unidas puede ser el depositario y el depositario va recibiendo las ratificaciones y dice, ya van 14. Cuando llegue la ratificación número 15, va a notificar a todos los estados que han ratificado que el tratado entró en vigor y entonces se convertirán en estado parte, como ven en la pantalla. Estado parte, los que han consentido, uy, el tratado ya entró en vigor. Entonces, si el Perú, que era estado contratante, en este caso hipotético, él recibe la notificación de que el estado número 15 ha ratificado, se convierte ya en estado parte ya. ¿Por qué? Porque además de haber manifestado su voluntad, el tratado ya entró en vigor. Y tercer estado es un estado que no es parte en el tratado. Por ejemplo, nosotros, el Perú, no somos estado parte de la Convención de Viena del 86, porque no somos un tercer estado. No somos un estado, no somos un estado negociador, ni signatario, ni contratante, menos estado parte. Somos un tercer estado. Somos un tercer estado, por ejemplo, respecto del acuerdo de Escazú, porque el acuerdo de Escazú, si bien es cierto que el Perú lo ha suscrito, ha estado en la negociación, lo ha suscrito. O sea, el Perú es estado negociador de la convención, el acuerdo de Escazú sobre protección de los derechos humanos, de los fiscalizadores ambientales. El Perú lo ha negociado, el Perú lo ha suscrito. El Perú no es estado contratante porque no ha manifestado su voluntad, porque la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no le ha dado luz verde, no lo ha aceptado, como vamos a ver en un momento. Y menos es estado parte, es un tercer estado. Entonces, respecto de lo que he comentado, em, voy a manifestar algunas cosas adicionales sobre el consentimiento. Entonces, brevemente, el consentimiento eh, es el momento que se denomina de mayor relevancia porque es el momento en que el Estado, luego de haber aceptado que el tratado eh, sea suscrito, va a manifestar internamente o a través de un mecanismo o un acto internacional que quiere ser parte en el tratado. Hay un principio básico, que es el de libertad de consentimiento. Es decir, los estados, como son creadores del derecho internacional, son al mismo tiempo los generadores y los que ponen las reglas y los que crean el derecho internacional. Entonces, al ser los creadores del derecho internacional, crean el derecho internacional en base a sus propias reglas, en base a sus propios intereses. Esos intereses, esas reglas, son reglas e intereses que eh, em, están en el tratado, en tanto que el tratado es la manifestación de voluntad más firme y más clara del, del consentimiento del Estado. ¿Y qué pueden poner? Pueden poner cualquiera de esos mecanismos, cualquiera de esos mecanismos de manifestación de voluntad que ven. La firma es lo más sencillo,
La firma es simplemente la suscripción del tratado y esa sola firma pone el tratado en vigencia. Por ejemplo, ¿qué cláusula tendría que tener? Tendría que tener un tratado que entrara en vigor a sola firma, debería decir, ¿no? Este tratado entrará en vigor en el momento de su suscripción por los representantes de los estados. Entrará en vigor en el momento de su suscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que ese momento, si hoy día estamos 26 de octubre, ¿no es cierto? 26 de octubre, quiere decir que ese tratado entra en vigor en el momento de la firma, 26 de octubre. Después hay otro tipo de tratados otro tipo de manifestación del consentimiento, que es la de canje de instrumentos de ratificación que constituyen el tratado. Ese es el ejemplo que les puse del intercambio de notas, ¿no? Por ejemplo, el Perú manda una nota a la Embajada del Brasil diciendo, esta es mi propuesta. Y Brasil responde diciendo, acepto tu propuesta. En el momento en el que se recibe la aceptación, en ese momento la suma de la nota diplomática de ida y la nota diplomática de respuesta hacen el acuerdo, o sea, el canje de instrumentos que constituye un acuerdo. La ratificación es el procedimiento más utilizado. Voy a explicarle en un momento. La aceptación es un procedimiento similar. La aceptación y aprobación son procedimientos similares porque implican que la suscripción del instrumento está supeditada a una notificación posterior, pero es diferente de la ratificación en tanto que la ratificación pasa por un proceso interno, constitucional o legal, en que el Estado pasa por un acto solemne, solemne, en el que se emiten normas internas para luego notificar hacia afuera con una nota que ya se cumplió con esas normas internas. En cambio, la aceptación o la aprobación son métodos más simplificados en el que simplemente se espera un poco, se dice, esta firma está sujeta a aceptación o este tratado está sujeto a la notificación de la aceptación o de la aprobación, que significa simplemente que incluso dentro del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que normalmente es el que conduce estos temas, se da una especie de visto bueno con una notificación, que es una especie de intermedio es una especie de figura de ratificación más acotada, ¿no? Y bueno, está la adhesión, ¿no? La adhesión es importante conocerla porque significa que un Estado a un tratado que ya está en vigor generalmente decide sumarse, y es nuestro caso, en el ámbito de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que sabemos todos que es una organización internacional. Siempre vemos en los medios de la comunicación, ¿no? Y las conferencias de prensa que se hacen respecto de cómo va el Perú para su adhesión a la OCDE. Y precisamente la adhesión es la adhesión del Perú al tratado de la OCDE, al instrumento constitutivo de la OCDE. ¿Por qué? Porque la OCDE es al mismo tiempo, es una organización internacional, pero al mismo tiempo es una serie de tratados. Porque normalmente en el ámbito del derecho internacional se crea una organización internacional mediante un tipo de tratado muy específico, que es el tratado constitutivo de una organización internacional. Por ejemplo, Naciones Unidas nace con un tratado, con el tratado más importante que se tiene en el mundo, que es la Carta de las Naciones Unidas. En el ámbito interamericano tenemos la Organización de Estados Americanos, que es una organización creada por un tratado, por por la convención, por la Carta de la OEA, que crea la organización. Incluso en el ámbito de la comunidad andina, en la comunidad andina ha sido creado por varios tratados, el Acuerdo de Cartagena y todo un régimen de tratados que han ido dándole una particularidad al sistema andino de integración. El Acuerdo de Cartagena, el Protocolo de Trujillo, el Protocolo de Cochabamba, el acuerdo constitutivo, el acuerdo que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el acuerdo que crea el Parlamento Andino, toda esa serie de tratados son constitutivos de una organización internacional. Entonces, uno de los tipos de tratados más importantes son los que crean organizaciones internacionales, multilaterales, ¿no? Eh, y precisamente el Perú lo que quiere al adherirse a la a la OCDE es ser parte de esta organización internacional. Y la adhesión es cuando el Estado
emite una nota diplomática dirigida a la secretaría de esa organización, porque una organización internacional al mismo tiempo tiene una estructura administrativa particular, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la comunidad andina tenemos la secretaría, el CAMRE, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión Andina, y en las Naciones Unidas tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la Secretaría de la OCDE, la institución pertinente de la OCDE, es la que recibe la notificación y la difunde a los estados partes, pero previamente ya hay una negociación. El Perú ahorita está negociando su entrada en la OCDE. Esta negociación ya está durando un tiempo largo y probablemente siga todavía en pie un par de años o tal vez más, ¿no? Porque es un tema complejo, no es un tema sencillo adherirse, sumarse. Entonces, la adhesión que es, en resumen, es la manifestación de voluntad de un Estado que notifica que ha cumplido con ciertos requisitos de la organización o del tratado para sumarse a él. En el caso de los tratados que lo admiten, ¿no? Porque no todos los tratados admiten una adhesión. Y entonces pasemos al tema de la ratificación, que es probablemente el tema más álgido. La ratificación es un procedimiento que normalmente está precedido por una suscripción, por la firma de un acuerdo, de un acto previo, y que implica que el Estado va a notificar, va a hacer llegar al otro Estado o al depositario del tratado, si se trata de un acuerdo multilateral, va a hacer llegar al otro Estado que ha cumplido con su procedimiento interno. Si son dos Estados, normalmente se suele poner eh, una cláusula que dice más o menos así, ¿no? El tratado entrará en vigor en el momento en que la última de las partes, si son dos, notifique que ha cumplido con su procedimiento interno de ratificación. Entonces, el procedimiento interno de ratificación debe ser notificado con un acto de ratificación externa. O sea, hay dos momentos, el procedimiento de ratificación interna y el procedimiento de ratificación, mejor dicho, y la notificación de la ratificación. Una vez que se ha cumplido con esa notificación, se espera la notificación de la otra parte. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos tratados que el Perú ya ratificó, ya notificó, pero que la contraparte, no lo voy a decir cuál, ¿no? Pero vamos a poner un país X. El otro país, por razones políticas, no quiere ratificar ese acuerdo con el Perú. A veces por diferencias entre regímenes de gobiernos o diferencias que pueden ser momentáneas, con cambios de gobierno, ya no se quiere ratificar, no hay interés, o se han enfriado las relaciones diplomáticas con ese otro país, entonces el otro país no quiere ratificar, ¿no? Entonces no quieren ratificar, y si el otro país no notifica su ratificación, el tratado no entra en vigor. Ese es un tratado multilateral, como ya les dije hace un rato, en el ejemplo, dependerá del número de ratificaciones para que entre el tratado en vigor. Vamos a ir avanzando rápido. Y otra cosa también que es importante que se sepa, para poder representar a un Estado en el ámbito internacional para la suscripción de un acuerdo, hay cierto tipo de autoridades que ya poseen esta capacidad, que ya poseen este poder en virtud del derecho internacional consuetudinario, y eso está plasmado en la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados. ¿Qué dice? Dice la Convención y dice el derecho internacional consuetudinario que para representar a un Estado en el ámbito de sus relaciones jurídicas y en el ámbito de la suscripción de acuerdos, de tratados, los siguientes funcionarios no necesitan de plenos poderes: los jefes de Estado y o de gobierno, dependiendo del país, y los cancilleres de la República, o los cancilleres, o los o los ministros de Relaciones Exteriores, o en algunos países los secretarios de Estado, que se les suele denominar, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, estos funcionarios, jefe de gobierno y o jefe de Estado, y en otros, y los cancilleres, no necesitan de plenos poderes, porque ya por su autoridad de la que el Estado los ha investido, no requieren de plenos poderes para poder comprometer al Estado. En el Perú, la figura de la presidencia de la República es al mismo tiempo jefe de gobierno y jefe de Estado. A veces
He visto ahí en la prensa que le han dicho que el presidente del Consejo de Ministros es jefe de gobierno. No, el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno. El presidente del Consejo de Ministros es el coordinador del gobierno, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es una especie de, se podría decir incluso articulador de las políticas del Ejecutivo y articulador y cabeza de los ministros, pero eso no significa que sea jefe de gobierno. Es el jefe de gobierno y jefe de Estado es la presidencia de la República, la presidenta de la República en este caso. Y claro, el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores. Ambos, para el caso de nuestro país, representan al Perú ante eh, el sistema internacional. Pero un tercero, por ejemplo, si el Perú quiere suscribir un acuerdo en el ámbito de la salud, por ejemplo, un acuerdo en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud y manda al ministro de Salud o ministra de Salud, dependiendo del caso, ¿puede este firmar un tratado a nombre del Perú? Sí, pero con una condición, que cuente con plenos poderes. Es un documento que una autoridad del Estado, en nuestro caso el presidente, la presidencia de la República, autoriza con un documento. Nosotros tenemos un decreto supremo que señala eso, en el decreto supremo 31/2007, que dice que los plenos poderes es un documento emanado del presidente con refrendo del ministro de Relaciones Exteriores, que se le da un diploma, se le da un documento y con ese documento llega, se acredita ante el otro Estado, diciendo, este documento, este diploma me acredita a mí como representante del Estado, me dan plenos poderes para suscribir ese acuerdo, ¿no? Y ahí se pone, en esos plenos poderes se coloca cómo, qué instrumento va a ser y quién es la persona y cuáles son sus credenciales. Son credenciales que lo acreditan como representante del Estado para firmar ese tratado. En resumen, para suscribir un acuerdo internacional, en el caso general, son los jefes de Estado y gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y una persona que cuente con plenos poderes de acuerdo a las autoridades de cada país. En nuestro país es una resolución suprema, la norma interna, que entrega junto con esa resolución suprema un documento que es un diploma que acredita los plenos poderes de la persona. Entonces, vamos avanzando. ¿Cuántos minutos nos quedarán? Creo que ya el tiempo, todavía tengo tiempo. Sí, ¿no? Hola, Julio, sí, todavía hay tiempo. Tienes tiempo hasta las 12:15. Ah, ya, gracias. Muchas gracias. Entonces, pasaremos a ver este tema de el Perú. Este es un tema importante, me parece. Cómo el Estado peruano manifiesta su consentimiento. Em, el Estado peruano, como todo Estado, tiene reglas de derecho constitucional y derecho interno para manifestar consentimiento. Entonces, em, vamos a ello. En primer lugar, ya habíamos dicho que los tratados son parte del derecho peruano. Los tratados son parte del derecho peruano porque nuestro sistema constitucional así expresamente lo señala, ¿no? Y está en la Constitución, dice la Constitución en el artículo 55 expresamente, miren, lo pueden ver en la pantalla, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Entonces, ¿qué se requiere para que un tratado sea una norma interna, una ley interna? Simplemente se requiere que haya sido puesto en vigencia, puesto en vigor de acuerdo a las reglas del derecho internacional. Nuestro sistema es un sistema monista, se le suele denominar monista, porque incorpora el derecho internacional de manera automática, hace uno el derecho internacional con el derecho interno. Y es el mecanismo más utilizado a nivel mundial. Existe también otra teoría que es la teoría dualista, que dice que se requiere de un procedimiento normativo interno para que el tratado entre en vigor, pero en el caso del Perú, basta que el tratado entre en vigor para que ya sea parte del derecho interno. Eso es lo único que necesita. Tratado entra en vigor y es derecho interno. Entonces ya es exigible plenamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de obligaciones, el Perú, en el ámbito de los derechos humanos, eh, no necesitamos nada más que el tratado esté en vigor. Ya es obligatorio a nivel interno. Los jueces están obligados. Muchas veces
Se presentan casos en los que lamentablemente, no se conoce mucho el mecanismo, cómo funcionan los tratados y el derecho interno. Y le voy a poner un ejemplo de la vida real, ¿no? Muchas veces los jueces tienen que aplicar el derecho internacional y cuando lo ven a ese nivel, prefieren aplicar la norma que está en el derecho interno porque tienen miedo o tienen alguna excusa pensando que van a prevaricar, ¿no? El prevaricato es una figura que se aplica a los jueces cuando no siguen las reglas jurídicas, las reglas del derecho, ¿no? Cuando se apartan de la norma para fallar, cuando se apartan de la norma de manera arbitraria. Entonces, por ejemplo, tenemos una figura que se llama exequatur. El exequatur es una figura en la que se reconoce una sentencia extranjera. Eh, el Código Procesal Civil y el Código Civil habla del exequatur, el libro 10 de Derecho Internacional Privado, y el Código Procesal Civil establece el mecanismo de exequatur. Exequatur significa una sentencia extranjera, hacerla valer en el sistema jurídico peruano. ¿Qué dice entonces la doctrina y la teoría sobre el exequatur? El exequatur entonces es un procedimiento no contencioso por el cual una sentencia extranjera es aplicada en el derecho interno. Ejemplo, un divorcio. Vamos a suponer que uno de ustedes se ha casado acá en el Perú y luego de ello se viajó al extranjero y en el extranjero se divorció. Cuando regresa al Perú va a querer casarse otra vez, ¿no? Por ejemplo, se enamora de otra persona, pero en el Perú va a aparecer como casada esa persona, porque se casó en el Perú, se fue a vivir, imaginemos, 10 años en México y se divorció allá, regresó, pero para el Perú sigue casado. Entonces, puede que requiera o va a requerir que la sentencia de divorcio que se dio en México, en otro país, sea traída al Perú hacia un procedimiento no contencioso para reconocimiento de sentencia extranjera. Y una vez que esa sentencia extranjera es reconocida por el juez peruano, ya sale expedito para contraer matrimonio porque va a tener un documento para acreditar ante el registro de Estado civil que está divorciada esa persona. Y hay un tratados en el ámbito de los convenios interamericanos de derecho internacional privado que establece procedimientos automáticos. No necesita seguir el procedimiento del Código Procesal Civil. El procedimiento del Código Procesal Civil habla de una serie de requisitos que hay que cumplir y unos plazos, ¿no? Pero estos tratados, o este tratado, lo que dice es que el exequatur es automático. Por algo son tratados que buscan facilitar eh, que se ejecuten las sentencias de los otros países. Y cuando los jueces he leído informes sobre particular y he visto cómo la problemática se ha presentado. Los jueces dicen, no, pero el Código Procesal Civil dice que tengo que seguir el procedimiento exequatur, pero se le dice, pero el tratado dice otra cosa. El tratado dice que tú tienes que omitir ese procedimiento y tienes que hacer este procedimiento más sencillo, automático de reconocimiento. Y no quieren, porque piensan que ese derecho todavía tiene que estar, ese derecho, ese código o ese tratado tiene que estar aterrizado en un procedimiento o una norma interna, y no es así. Ya es automáticamente aplicable. Para eso ha sido, para eso ha sido creado. No, no es que tiene que desarrollarse en una norma de derecho interno. No, no, no. Puede hacerse, pero en estos casos ya es autoejecutable. Y bueno, ahí lo que se hace, simplemente lo que tendría que hacer el juez es agarrar el tratado y decir, bueno, el tratado es la fuente jurídica que me habilita a mí como juez a fallar aceptando la, la vigencia de esa sentencia extranjera, ¿no? Pero no, se todavía están esperando el desarrollo de una norma interna y ese es un problema. Entonces, los tratados, en resumen, son parte del derecho interno también y pueden ser, si es que el tratado también así lo permite, pueden ser autoejecutables. Ahora, les hablaba de la ratificación como uno de los medios por los cuales los estados dan su consentimiento para ser parte en un tratado. Entonces, para decir sí al tratado, nuestro país, de acuerdo a la Ley de Perfeccionamiento de Tratados,
y también porque el Perú ha hecho una reserva a la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, eh, respecto de la entrada en vigor y los procedimientos para la entrada en vigor, el Perú solamente acepta a la fecha todas las manifestaciones de voluntad que sean vía ratificación. El Perú ahorita a la fecha no acepta tratados que los tratados entren en vigor a sola firma o por canje de instrumentos, sino todos tienen que ir por el procedimiento de ratificación, de acuerdo a la ley de tratados. Entonces, en base a eso, eh, nos guiamos por estos procedimientos. Y eso puede ser un problema cuando otros países, por ejemplo, quieren que el tratado entre en vigor a sola firma. Y ellos no tienen que seguir un procedimiento interno. Entonces, ¿qué hacen, qué se hace en esos casos? Ya no se pone la cláusula que dice este tratado entrará en vigor a sola firma, porque nosotros en el Perú no tenemos esa figura. Ya no se pone la cláusula que diga este tratado entrará en vigor en el momento en que el segundo de los estados ratifique este tratado, porque el otro país no tiene esa necesidad. Entonces, ¿qué ponemos? Se pone, este tratado entrará en vigor en el momento en que el Perú notifique que ha ratificado el tratado de acuerdo a su sistema jurídico interno. ¿Por qué? Para que para el otro estado, estados como Alemania, Japón, Estados Unidos, para el otro estado ya es suficiente con su firma. Entonces ellos firman y dicen, cuando el Perú ratifique, el tratado entrará en vigor. Entonces el Perú, una vez que ha ratificado, de acuerdo con sus procedimientos internos, envía una nota diplomática diciendo el Perú ya ratificó y a partir de esa fecha entra en vigor. Pero son básicamente tres los procedimientos para ratificación de acuerdo ya no a la ley, sino a la Constitución. Si queremos ratificar un tratado, hay una ratificación por procedimiento agravado. ¿Qué significa eso? Que cierto tipo de tratados, requieren para su aprobación, perdón, para su ratificación, primero ser aprobados por el Congreso y luego de ello pasan a ratificación por el presidente mediante un decreto supremo. ¿Por qué? Porque este tipo de tratados se entiende que comprometen intereses nacionales que son considerados vitales. Derechos humanos, soberanía, integridad, defensa nacional, obligaciones económicas. Cuando el tratado crea, modifica o suprime tributos, los que requieren que se modifique o derogue alguna ley, o los que requieren que se dé alguna ley para poder ser ejecutados, porque implican todo un movimiento del aparato estatal, ¿no? Implica un movimiento del aparato jurisdiccional, movimiento del aparato legislativo, ejecutivo, o sea, todos estos tratados se insertan en todo el sistema jurídico peruano con gran profundidad y con gran intensidad. Por ejemplo, para que un tratado sobre derechos humanos, les hablaba del Acuerdo de Escazú sobre protección de los derechos humanos de los fiscalizadores ambientales, ese tratado el Perú lo negoció, lo suscribió y el Perú, eh, para poder ser parte del tratado, tiene que manifestar que lo ha ratificado. Pero el paso previo para que el Ejecutivo notifique esa ratificación es que el Congreso lo apruebe a través de una resolución legislativa, pero el Congreso no quiere ratificarlo por razones políticas, técnicas también probablemente, pero ustedes pueden en los medios de comunicación seguramente han visto, ¿no? Cómo la Comisión de Relaciones Exteriores y de alguna forma grupos políticos se han opuesto a esto porque aducen a una serie de problemas en el ámbito de la soberanía, del Estado peruano, de sus recursos, etcétera. Un tema debatible, por supuesto. Después, aquellos acuerdos que tienen que ver con defensa nacional, soberanía, integridad, aquellos que generan alguna obligación económica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el Perú quiere ser parte de la OCDE, si el Perú quiere ser parte de la OCDE, va a tener que asumir obligaciones de carácter económico. Por ejemplo, para empezar, el Perú va a tener que pagar la cuota internacional, ¿no? Cuando un Estado es parte en una organización internacional, paga una cuota. ¿Por qué? Porque una organización internacional se sostiene con los recursos de los Estados. Los recursos de los estados son los que le permiten a la organización pagar sus planillas, llevar a cabo sus tareas. Sin recursos económicos, una organización no funciona. Por eso ustedes ven
que en la ley del presupuesto del Estado, siempre todos los años, fíjense, al final dice cuotas internacionales y están todos los pagos que hace el Perú a las organizaciones internacionales de las cuales es parte o los compromisos económicos que ha contraído en el ámbito internacional y ahí están los pagos. Ustedes pueden verlo en el presupuesto de la República todos los años hay al final cuotas internacionales. Entonces, esa es la razón por la cual primero estos tratados tienen que pasar por el Congreso. Hay otro tipo de tratados que son los tratados ejecutivos que el presidente mismo puede ratificar sin necesidad de aprobación del Congreso. Básicamente son todos los demás tratados que no tienen que ver con los que ya señalé, que básicamente son aquellos que tienen que ver con la cultura, con la cooperación, con la educación, temas que siempre y cuando no traten sobre derechos humanos, temas que pueden ser exclusivamente resueltos por el Ejecutivo. No requieren de la participación de otras entidades del Estado, ¿no? Son más sencillos, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo cultural, un acuerdo sobre recuperación de bienes culturales, ¿no? Por el que el Perú y podamos suponer Egipto, dicen aquellos bienes culturales sustraídos por Egipto, Egipto los va a devolver y viceversa, el Perú los va a devolver, podría ser un acuerdo que pase por la vía ejecutiva. Eh, y la tercera, que nunca hemos utilizado en la historia del Perú, es la ratificación vía procedimiento de reforma constitucional. En el Perú nunca ha sido utilizada. De hecho, em, este tipo de tratados que tienen que ser aprobados con ese mecanismo no reforman a la Constitución. Ojo, no reforman a la Constitución. Lo que sí se requiere es que para su aprobación, más o menos igualita a la que se da en la ratificación por procedimiento agravado, para su ratificación, para su aprobación, perdón, en el Congreso se requiere que los congresistas voten en una cantidad similar y en un mecanismo similar al que se utiliza para la reforma de la Constitución, o sea, 2/3 del número legal de congresistas en 2 legislaturas ordinarias, es lo que se requiere. No modifica la Constitución. No ha habido ningún caso a la fecha, pero una vez vimos este caso en el que hay funcionarios diplomáticos de otros países que por el hecho de su propia legislación no pueden tener ni ellos ni sus familiares doble nacionalidad. No pueden tener doble nacionalidad porque sus sistemas jurídicos no se lo permiten o les generan algún tipo de dificultades. Entonces ellos piden, cuando están en el Perú y nacen sus hijos, piden que se les exima del registro ante autoridad peruana como si fueran peruanos de nacimiento. Y la RENIEC no puede hacer una excepción ni ninguna autoridad peruana. ¿Por qué? Porque si leemos el artículo 52 de nuestra Constitución Política que dice, toda persona nacida en el territorio de la República es peruano de nacimiento. No importa si sus padres son rusos, chinos de la India, de Indonesia, de Camerún, Nigeria, no importa. No importa si son funcionarios diplomáticos, militares, si son agregados, navales, no importa. Basta con que hayan nacido en el territorio de la República para que tengan que ser inscritos como peruanos de nacimiento y no pueden salir del país si es que no están inscritos ante las autoridades peruanas con documento peruano y todo eso, todo un tema. Y para los funcionarios extranjeros de misiones diplomáticas acreditados en el Perú, es todo un tema de carácter administrativo. Entonces, ellos quisieran que no se les registrara como peruanos, pero no se puede hacer esa excepción, porque la ley peruana se aplica totalmente, plenamente. De hecho, la Constitución lo señala, ¿no? Pero ellos han pedido si el Perú se puede unir al protocolo facultativo sobre adquisición de nacionalidad de la Convención de Vinos sobre Relaciones Diplomáticas, el 61. Esta convención, que es un protocolo que está junto con la Convención de Vinos sobre Relaciones Diplomáticas, dice en su artículo 2, em, los miembros de la misión que no sean nacionales del Estado receptor, por el solo hecho de su nacimiento, no adquieren por el solo hecho de formar parte de la casa, no adquieren la nacionalidad por solo hecho de la legislación del país. En otras palabras, en resumen, esta es una excepción a la obligación de registrar a los hijos de funcionarios diplomáticos extranjeros como peruanos, pero el Perú no es parte de este tratado. Si el Perú quisiera ser parte de este tratado,
tendría que aprobarlo por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución, por la votación. Y bueno, no parece que el Perú no quiere, no tiene mayor interés el Perú en ser parte de este tratado, ¿no? Pero para poder ser parte de él, no podría ir por la vía ejecutiva, tampoco podría ir por la vía normal eh, de aprobarlo en el Congreso, sino tendría que ir por la vía que les he comentado del artículo 57, segundo párrafo. La votación tendría que ser una votación similar a la de la reforma constitucional. Y para acabar, para terminar y no cansarlos más, brevemente hablar un poco sobre el rango de los tratados en el Perú, porque eso es otro tema, ¿no? Nuestra Constitución, a diferencia de lo que señalaba la Constitución del 79, que decía que los tratados tenían, en el ámbito de los derechos humanos, tenían rango constitucional y que en el caso de una diferencia entre un tratado y una norma interna primaba el tratado, nuestra Constitución actual no dice nada de eso. De hecho, el artículo 200 numeral 4 de la Constitución dice dice cuáles son las normas con rango de ley. O sea, aquellas contra las cuales se puede iniciar un proceso de inconstitucionalidad. Y entre ellas están los tratados, ¿no? Junto con las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, reglamento del Congreso, etcétera. Entonces, si nosotros leemos esto, decimos, ah, los tratados tienen rango de ley en el Perú. No obstante, la cuarta disposición final y transitoria dice que las normas relativas a derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos sobre los cuales el Perú es parte. Entonces, de acuerdo a la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, eh, ha hecho bien su interpretación a mi juicio. ¿Por qué? Porque la cuarta disposición final y transitoria expresamente dice que eh, los tratados de derechos humanos, las normas sobre derechos humanos de los tratados y, y las normas sobre libertades fundamentales de la Constitución se interpretan de acuerdo a los tratados. Y naturalmente una norma, para servir de parámetro a otra norma, tiene que estar en una situación desde el punto de vista jerárquico, por lo menos igual, cuando no más. Por ejemplo, si decimos que una ley tiene como parámetro de interpretación a la Constitución, naturalmente estamos diciendo que la Constitución está en un nivel jerárquico superior. Y si decimos que las normas sobre libertad que están en la Constitución tienen como parámetro de interpretación los tratados sobre derechos humanos, naturalmente estamos diciendo que los tratados sobre derechos humanos, cuando menos, tienen un rango superior a cualquier otro, a las propias normas con rango de ley. Por lo tanto, más o menos con ese razonamiento similar, es que el Tribunal Constitucional en esta famosa sentencia 47/2004, en la que de alguna forma hace un repaso por las fuentes jurídicas del derecho peruano, señala que los tratados sobre derechos humanos están en la primera categoría de normas con rango constitucional, mientras que hay una segunda categoría de normas que están con rango de ley, en las cuales están todos los demás tratados que suscribe el Perú. No solamente, entonces, estamos hablando de una categoría de tratados, sino de dos categorías de tratados según la interpretación del Tribunal Constitucional. Una categoría, los tratados sobre derechos humanos, que están en la primera categoría de las normas con rango constitucional, y los demás tratados que estarían en nuestro sistema jurídico con rango de ley. Ahora bien, es importante o es eh, vital decir que una norma tiene que tener rango de ley o rango constitucional en un sistema jurídico. De hecho, estoy de acuerdo con lo que dicen algunos sobre la Convención de Viena del 69 y su artículo 27. Algunos dicen que lo que está acá es una especie de jerarquía de los tratados respecto del derecho interno y otros dicen que no es una jerarquía. En lo particular, más allá de la jerarquía o no, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que esto es una expresión del Pacta Sunt Servanda, que dice que una parte no podrá invocar su derecho interno para incumplir con un tratado. Ahora bien, es relevante
el rango que se le dé en el derecho interno a un tratado, para efectos del pacta sunt servanda es de segundo orden, si el tratado tiene rango constitucional, rango legal o rango infralegal. Porque de nada le sirve, por ejemplo, si el Perú tuviera un acuerdo con, vamos a poner Nigeria, de nada le serviría al Perú que que el acuerdo que ha firmado con Nigeria tuviera rango constitucional, legal o infralegal, si es que no se cumple. Al Perú le es más importante, como a todo Estado, que se cumpla con el tratado, o sea, con el principio pacta sunt servanda, que es uno de los principios, junto con el buena fe, con el de buena fe que rige el derecho de los tratados. Entonces, en resumen, el artículo 27 de la Convención de Viena, que dice que un país no puede poner como excusa para incumplir un tratado su derecho interno, es una expresión del pacta sunt servanda. Y esto lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando algunas autoridades peruanas dicen, no, 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 ese tratado altera o choca contra la soberanía del Estado peruano y por lo tanto tenemos que incumplirlo porque el derecho interno nos lo permite. No es así. No es así por dos razones. Primero, porque el derecho interno no es una excusa para incumplir el derecho internacional. Y segundo, porque el derecho internacional es también derecho interno peruano, porque la Constitución dice, los tratados son parte del derecho peruano. Y además, el Estado, en ejercicio de su soberanía, contrae esas obligaciones. Entonces, en resumen, los tratados no son un menoscabo a la soberanía, al contrario, son una expresión de la soberanía del Estado peruano en el ámbito de sus relaciones internacionales. Bueno, entonces, si me permiten, me voy a quedar acá y quedo atento a cualquier consulta que podría surgir. Muchas gracias.